As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Aquí estamos para comentar la clasificación del Real Madrid para octavos de final. Ganó el Madrid 3-1 el Manchester City, 3-1, y yo diría resultado engañoso, ¿no? Eso se da pocas veces, ¿no? Engañoso porque quizá pudo ser más amplia la victoria. Creo que no estoy exagerando, no es una hipérbole, pero diría que ha sido el partido o de los partidos más tranquilos y más fáciles del Real Madrid en el Santiago Bernabéu lo que va de temporada, que es mucho decir cuando estaba enfrente un Manchester City en un partido a todo o nada, en una vuelta con el resultado en contra, que a lo mejor lo normal habría sido esperarse, pues lo que ha sido la tónica habitual estos últimos años, partidos de apretar los dientes, partidos de pasarlo mal, partidos un poco de un ritmo trepidante, y fue todo lo contrario, un Manchester City irreconocible, inoperativo, superado e incluso con cierta dejadez. Sí. Yo ahora te estaba escuchando y estaba recordando a una profesora que tuve en el colegio, se llama Amparo, que un día le dio por hablar el idioma de la verdad y me dijo, Enrique, hay dos Enriques. O sea, uno que tiene interés por lo que estamos haciendo, que tiene motivación, que no necesita hacer mucho, pero solo con esa voluntad aprendes y haces las cosas bien. Y luego hay otro Enrique que pasa de todo, que sabe que va a probar igual y que no tiene ningún interés en lo que estamos haciendo. Y no sé por qué de ¿Cuándo eso... ¿Cuándo murió el primer Enrique? Claro, es que lo clavó porque yo creo que eso sería, yo tendría 12 años y el Enrique con interés por las cosas, más allá del Fútbol Manager, yo creo que murió entonces, o el PC Fútbol. Y como que me radiografió lo que iba a ser mi vida, ¿no? O sea, que cuando pongo interés en algo, te irá bien, ¿no? Sí. Y el Madrid es un poco... no sé si puedes traer esta lección porque hay dos Madrides, igual que había dos Enriques, hay dos Madrides, que uno es el que hemos visto en algunos partidos importantes este año, que los de arriba no tienen ese interés, ¿no? O tienen cierta dejadez de esforzarse sin balón, sobre todo. Y luego hay otro que Ancelotti insinúa alguna vez que ya ha hecho clic el equipo, que se ha dado cuenta de que los jugadores de arriba pues tienen que tener ese interés en esforzarse sin balón, porque entonces las cosas les van a ir muy bien porque son muy buenos, ¿no? Entonces yo creo que la clave del Madrid esta temporada es eso, lo que haga sin balón, porque si esos de arriba es un efecto dominó, si esos de arriba ponen ese punto de interés, los de atrás todos van a parecer mejores, ¿no? Como ayer se vio, ¿no? Entonces no sé qué porcentaje de responsabilidad en esto tiene que el Manchester City esté como está, pero creo que sí que señala muy claramente el camino que tiene que seguir el Madrid esta temporada. Es que es una lectura, estoy de acuerdo con eso que dices, que no sabemos hasta qué punto esta eliminatoria ha sido dejación de funciones del Manchester City o brillantez esplendorosa del Real Madrid. Supongo que habrá un reparto, ¿no? Pero de los equipos grandes a los que se ha enfrentado el Madrid este año, me ha parecido este Manchester City el más endeble e incluso el más inocentón, porque es que ayer en el Bernabéu transmitía esa sensación en el
campo, como de no sentir ni siquiera que iban en contra, o sea, que iban abajo en el marcador global. Nada más arrancar el partido y después falta de energía e incluso, te digo, no una versión desconocida de muchos jugadores que hemos visto dominar partidos y eliminatorias. Te estoy hablando pues de los Bernardo Silva, Rubén Díaz y compañía. No estaban ayer, no se les veía. Sí, que es verdad que ayer faltaba Haaland, pero que siempre te da un punto de amenaza más, ¿no? Quizá. Pero hay una teoría, Juan Jesús nos lo dijo, no sé si antes o después de la ida, que tiene más mérito, que el Manchester City está haciendo bueno, él textualmente decía el ridículo, yo no diría tanto quizá, esta temporada a propósito. Está haciendo a propósito porque es un plan orquestado para dar valor al Balón de Oro de Rodri, ¿no? O sea, para que la gente diga, mira, si es bueno Rodri, que falta Rodri, y esto es un desastre solo, ¿no? Entonces, es que la gente lo está muchas veces reduciendo a eso. Yo creo que el problema del Manchester City es muchísimo más estructural que solo la baja de Rodri, que ya hemos dicho que es un buen jugador, pero o sea, la vida sigue adelante. Tienes que tener recursos y herramientas en un equipo como el Manchester City para poderte, no te voy a decir ganar todo, pero reponerte a eso y hacer un juego reconocible. Y es que el City por momentos era ayer, te digo, una sombra de una sombra de una sombra. Sí, incluso con jugadores anticompetitivos. O sea, me dejó alucinado en directo Kusanov, el jugador uzbeko que acaba de fichar a Manchester City, que ayer estaba en el lateral derecho, que no es su posición, creo, natural, pero un partido horrendo, superado, nervioso, perdiendo cada duelo, tomando todo tipo de decisiones malas de un jugador que no es ahora mismo nivel Champions, pero ni de lejos. Pues barato no era, barato no ha salido. Pero que sí que es verdad que fue tan poca cosa el City que estoy un poco triste porque destrozó mi teoría de hasta el minuto 70 todo es folclore. Porque al minuto 70 sí que era folclore, eso, a partir del final, ¿no? Que además fue un final un poco anticlimático, ¿no? Con el 3-1 ahí, con los cambios y esas cosas. No. Una cosa se hizo largo, incluso. Sí. Era ahí en Madrid pasándose la pelota un poco. Y a cambio, es verdad que a cambio salió reforzada mi ya célebre frase, ¿no? Falta poco para que se le atribuyan a Winston Churchill de que si el problema del Madrid es Mbappé, el Madrid no tiene ningún problema, Javier, por ahí, una por otra. Esa es la que tengo que potenciar esta temporada, al menos de momento. ¿Cómo fue en vivo lo de Mbappé? O sea, fue la sensación de que este reencuentro, ¿no?, con la afición que había estado un poco de uñas con esta versión tan irreconocible de Mbappé. Yo he puesto en mi columna que es un poco, parecen aquejados del mismo virus, ¿no? El primer tramo de temporada Mbappé y ahora el City por ese virus desconocido que vuelve a un jugador o a un equipo irreconocible sin saber muy bien por qué ni cómo, ¿no? Y Mbappé es que el primer tramo era otro jugador, otra persona, te diría, que no iba ni con Francia. Es que se nos olvida esto, que Deschamps le dejó fuera de Francia, por juego y por otras movidas, pero estuvo fuera de Francia, Mbappé, que era el capitán. Y ahora es otra persona. No sé qué se ha quitado encima, no sé qué presión llevaba, no sé qué problema a lo mejor de desgaste físico tenía o mental, pero se ha liberado de las cadenas. Es que es otra cosa, es que incluso cómo se mueve, incluso te diría hasta cómo sonríe. Y ayer creo que marcó 3 goles un poco ronaldescos de Ronaldo Nazario, en cuanto a 3 zarpazos sin apenas sufrir o esfuerzo, ¿sabes? Como 3 zarpazos, 3 momentos, 3 goles muy diferentes. Y sentenció la eliminatoria con una facilidad inusitada. No, son de mucho nivel, los 3 goles, la vaselina, el recorte del primero,
Y del segundo, sí, que manda Guardiola el pone patines. Sí, y luego sí que es muy de Ronaldo el tercero, sale de la bicicleta y con la zurda la cruza. Quizá sea lo que necesita un delantero del Madrid francés para triunfar, que Deschamps lo deje fuera, ¿no? Sí. Porque con Benzema también ocurrió algo así. Incluso Anelka. Claro, habrá que mirar las convocatorias de Anelka en esa Champions del 2000, ¿no? ¿Qué pasó esa primavera? Pero sí, ¿no? Lo de Mbappé... Claro, Mbappé es el típico día que todos parecieron muy buenos, ¿no? O sea, todos. ¿te crees a Ceballos ya? Porque Tchouaméni también estuvo muy bien. Ceballos jugó bien, aunque te duele, ¿no? Aunque se me escapó un grito con un balón que perdió en vez de darlo. Es que es muy de Ceballos, en vez de darlo de cara, intenta la versión enrevesada, ¿no? O demás. Y mi hermano me dijo, ¿cómo le odias, eh? Sí, es que hubo también una en el segundo tiempo que se queda en el césped tirado. Exacto, es que se le pone enfermo, sí, y que Bernardo Silva le echó la bronca, como le dijo, venga, no seas cara dura. Sí, hace muchas de esas. Entonces, consigue siempre desesperarme 2 o 3 veces por partido, aunque es verdad que está jugando muy bien, y pues es que es también una versión de Ceballos que queríamos ver, que es que parece, es muy loco, pero Ceballos lleva 4 años en el Real Madrid desde que volvió de la cesión del Arsenal y parece como que como si acaba de reincorporarse, como si estuviera todavía intentando buscarse un hueco. Hace 2 meses hubiera sido impensable pensar que íbamos a jugar con Ceballos de titular una eliminatoria contra el City, lo que dice mucho y bien de él, creo, de su nivel actual. Si yo fuera el director del diario AS, te encargaría el 1-1, ¿no? O sea, las puntuaciones de los jugadores, eso que hacen un pequeño comentario, ponen una nota, y para ver algún Ceballos 2, falló un pase. Que el fútbol es así, tú puedes hacer un montón de cosas bien y fallas una, ¿no? Y nada. O sea, y de hecho, no creas que no le dije también a mi hermano durante el partido, le dije, está jugando muy bien Ceballos, pero este verano 40 millones y le pongo lacito. Es un clásico también, ¿eh? Es que en estas frases que nos gustan del fútbol, hubo un momento que Nico González, Nico González, que por cierto, yo si fuera Fran, su padre, cuando juega bien le llamaría Nico González, el hijo de Fran, y cuando no juega tan bien le llamaría Nico González, el sobrino de José Ramón, ¿no? El sobrino de José Ramón, que era el hermano mayor de Fran, pues alguien no lo sabe, también jugó a fútbol. El otro día me leí, no sé por qué, que había subido Cotro Magazine, una revista de fútbol retro, un cuestionario de José Ramón. Me lo leí hace 2 días. Entonces me sé ahora la vida de José Ramón. Sí. Que había estado... Sus vacaciones preferidas eran París con su mujer, que había estado hace poco. Muy bien. Su libros decía, no leo mucho, la verdad. Muy bien. ¿Y qué película le había encantado? Que la había visto hacía poco. Ah, sí, Mucho ruido y pocas nueces, que me hizo muchísima gracia esa elección tan preta. Grande José Ramón, que me ha dado una idea indirectamente de titular un libro No leo mucho, la verdad, ¿no? O sea, igual, pero sí. Que jugó en el Compostela también después, ¿no? Jugó en el Depor, sí. Antes que con Fran coincidió. Y jugó en el... Seguro que alguien dice, ¿no? Alguien que los conociera desde niños seguirá diciendo, el bueno era José Ramón, ¿no? El bueno. Sí. No, y en el Compost jugaba, me acuerdo, uno de esos jugadores que te he dicho muchas veces, que siempre que le ves juega fenomenal. Pues había un jugador en el Compostela que me encantaba, que se llamaba Nacho. Que era, Nacho lateral, sí. Sí, que era zurdito y me parecía siempre un jugador permanentemente infravalorado. Decía que me parecía muy buen jugador y no salió del Compost nunca. Era un clásico de las ligas fantásticas, que no diremos de dónde eran. Pero era un jugador muy barato, que daba buen rendimiento y que dicen que renunció a la selección en su momento, que no quiso ir. No sé. Hizo un Oleguer.
Sí, pero no sé si más contundente o no. No sé muy bien qué pasó. Era niño. Pero lo que te decía de que hubo un momento que perdió un balón Nico, que yo al revés. O sea, si tú a Ceballos le pones un 2, ¿no? Porque perdió un balón, yo a Nico a lo mejor le pongo un 8 porque dio un pase que me gustó, aunque luego perdió más balones, ¿no? Es la vara de medir. Pero para evitar la contra del Madrid, hizo un agarrón continuado a Vinicius. ¿Lo viste? ¿O estabas en el bar? Ya estaba. Estabas, ¿no? Claro, tú no estabas viendo por la tele, yo estaba viendo por la tele, y Carlos Martínez dijo algo que Javi Dete me apuntó con éxito, que dice, cuando un jugador agarra a un contrario para evitar una ocasión de gol, siempre hay alguien que dice, mejor un agarrón que dar una patada. Eso me encanta. Lo dijo Maldini realmente, no Carlos Martínez, pero estuvieron de acuerdo todos, lógicamente, que mejor un agarrón que dar una patada. Sí, mejor un agarrón que apuñalarlo. También, sí, lo puedes llevar. Puedes ir por la calle, agarras a un tío y te dice, ¿pero qué haces? Y dices, no, mejor un agarrón, ¿no? Que dar una patada. Pero sí. Esto, frases que nos gustan. Frases que evitó el Madrid, que creo que fue la clave de la victoria, de no responder con algo semejante al tifo del partido de ida, del City. Además, había leído que iba a haber un tifo y un mosaico y me alegré que no hubiera nada. En plan, no, me pareció la mejor respuesta posible de no vamos a entrar en un diálogo. No tenemos la inseguridad de querer reivindicar a nuestro jugador como vosotros hicisteis. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que estoy de acuerdo por el factor Don Fútbol, ¿no? Que todo lo ve. El único que importa. Ya. Pero también me hubiese molado a lo mejor contestar a un tifo que usa una frase de una canción de Oasis con, por ejemplo, pues una frase de Camela, ¿no? O sea, tú imagínate un tifo ahí que ponga sueño contigo, que me has dado, ¿no? O sueño contigo y la 16ª ahí, ¿no? Y el cantante de Camela ahí, y la cantante, los dos, ahí son opciones que lo podríamos haber hablado en la previa, ¿no? De qué opciones musicales tenía la afición. El cantante de Camela es súper madridista, Diony. Y es del barrio de Raúl, creo que lo hemos hablado alguna vez, que lo conoce a Raúl desde niño y es muy, muy madridista, sí, es verdad. De Los Ángeles de San Rafael, me parece. Pero estaría bien, ¿no? A lo mejor alguna frase de los Nikis o cosas así. Pero claro, el riesgo, como hemos dicho, o sea, el riesgo de que Don Fútbol actuara era mayor que las risas ¿no? Que la recompensa, que hubiesen sido 2 risas, 2 segundos y ya está, ¿no? Esto hay que pensarlo bien. No, y creo que además luego Guardiola estuvo muy, creo que estuvo bastante educado y bastante un poco resignado, pero es rarísimo el desplome de este Manchester City. No recuerdo nada parecido en cuanto a un equipo que hasta ayer prácticamente funcionara tan bien y que no ha sufrido bajas ni traspasos, aparte de la lesión mencionada de Rodri, pero que no ha tenido, incluso ha vuelto un jugador que les había dado muy buen rendimiento como Gundogan, y es un equipo rarísimo que no funciona ya nada de los mecanismos y automatismos que tenían. Ha perdido a Julián Álvarez, que creo que era una pieza muy importante y un lujo que tenía el Manchester City desde el banquillo, o incluso cubriendo bajas como de Bruyne y demás, pero todo raro. ¿Y lo de Bruyne qué comentaron que había sido? No, pues la verdad es que no estoy al tanto. Igual era por belga, quizá, ¿no? ¿Te parece poco motivo? No, pero se ha enrarecido todo muchísimo. De Bruyne y Guardiola han tenido varias tiranteces. Este año decían que a lo mejor se iba a Arabia Saudí, luego se ha quedado. Y todo se ha ido como enrareciendo
y yo creo que ha perdido el vestuario, ha perdido que crean en lo que están haciendo o que convencimiento, sí. A mí me da vibra, ¿no? Sensación, me recuerda un poco a la caída de España después del ciclo victorioso, ¿no? Un poco Sí. que quiero decir, como es un grupo de jugadores que han sido muy buenos, pero que quizá la renovación no funcione como uno espera, que se haya perdido cierto espíritu, ¿no? Esa cierta inercia ganadora, Sí, y sí. al final lo que ocurre es que quieres hacer lo que siempre has hecho, pero te quedas en la superficie un poco, o sea, te quedas en la caricatura de lo que has sido. Sí. Y a España le costó mucho salir de ahí, ¿eh? O sea, Sí, sí. las eliminaciones de España posteriores fueron, como digo, caricaturescas. O sea, por ejemplo, Sí. contra Rusia, que es un partido que tiene el 80% de la posesión o no sé cuántos, pero que apenas hace ocasiones. O sea, se queda en el cliché y no en lo que verdaderamente le hacía ganar, ¿no? Y yo creo que el City le empezó a pasar eso y ahora pues ya dijo Guardiola, ¿no? Que estamos ya en el cambio de ciclo. O sea, ya pues tiene que acertar con los fichajes. Es verdad que tiene mucho jugador veterano y mucho jugador por probar a estos niveles, ¿no? Estas exigencias, ¿no? Entonces que no va a ser fácil, ¿no? Volver a No, donde porque estuvo. aparte que dices que, claro, y dices, ¿por dónde empiezo a hacer la reconstrucción, no? Pues, ¿qué hago? O sea, ¿de quién prescindo y a quién mantengo? Y luego también, que yo creo que no recuerdo una temporada tan mala de Guardiola, porque incluso eliminatorias sonadas que perdió con el Bayern de Múnich, esas tres que perdió contra tres equipos españoles, que perdió sucesivamente contra Real Madrid, Barça y Atlético de Madrid, o Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, al final ganaba la Bundesliga sobrado y demás, pero este año no, nada. Y además, creo que Guardiola, algo que siempre me han comentado los que le han conocido, los que han entrenado con él o gente que ha estado cerca, que yo creo que, bueno, y eso se nota, que la mayor virtud de Guardiola es que la capacidad de convencimiento que tiene sobre sus jugadores. Que cómo se les convence para cambiar una forma de jugar, para saber esperar a que le llegue el balón y no desdibujarse y cómo se mete en ellos y les convence, ¿no? Y eso lo ha perdido. Y yo eso no lo recordaba con Guardiola en muchísimo tiempo. Esta sensación de que los jugadores van a su aire y hay una desconexión total entre cuerpo técnico o la idea que tiene el cuerpo técnico de cómo se tiene que jugar y lo que se ejecuta luego sobre el campo. Además, ayer estaba escuchando una entrevista un poco de Julio Llorente, mítico defensa del Tenerife y de Real Madrid canterano y de todo esto. Has estado tú muy noventero, Vintage. De José Sí, Ramón, ya. Julio Llorente. Sí, pues el algoritmo que me tira, sabe lo que me gusta y me lo ofrece. Pues estaba escuchando un extracto, creo que era con El bigote de Abadía, que ya lo dice todo el nombre, claro. Sí, ahí no te va a salir. En El bigote de Abadía no va a haber un especial inteligencia artificial, ¿no? No, exacto. Pues hablaba con ellos de que explicaba cómo le había impresionado Juan Malillo cuando le tuvo entrenador en el Tenerife. Y contaba que él se había quedado asombrado un día viendo un partido de fútbol con Lillo por televisión, que estaban viéndolo juntos y que Juan Malillo le decía, es que mira el movimiento que ha hecho este tío como fuera de foco, es como que tenía capacidad para entender mecanismos y movimientos y él lo decía, es que a mí me dejó y que luego eso se veía en el entrenamiento y que tenía pues que creo que es verdad, que Lillo pues tiene una capacidad analítica o para ver los ciertos movimientos bastante buena. Y que decía claro, y veo a Guardiola, y veo a Lillo, como acaba de ver a lo que decía Llorente sobre él, y luego veo
ese equipo sobre el campo, con Kusanov más perdido totalmente, y con un rombo raro, deforme, y no... Te parece imposible, ¿no? Que sea un equipo con tan poca alma, siendo de Guardiola y de Lillo y con lo que habíamos estado viendo al City estos años. Esto que dices, de esta capacidad de Lillo para ver cosas que nadie ve. Un día hablando con Óscar Cano, entrenador de equipos como el Deportivo de La Coruña, el Tenerife, el Castellón, ha entrenado muchos equipos y también entrenó la selección juvenil de Qatar. Uno tiene cierta amistad con Juan Malillo y me contaba que era un poco así, pero en cualquier cosa. O sea, que a lo mejor estabas viendo una película con él o una serie de televisión y como que él te decía cosas que tú no habías pillado que iban a pasar y que pasaban en la película. Que yo le decía, igual es que ya la había visto y te estaba vacilando, ¿no? Siempre un poco ahí. Pero que sí que debe ser un cerebro curioso, ¿no? El de Juanma. Sí, Juanma a veces eso que se le ha ridiculizado o se ha caído un poco, o él mismo a veces pues ha podido caer en ciertos excesos retóricos, pero a mí me hace un tipo interesante y sin duda creo que sobre todo que creo que los resultados le han avalado muchas veces, otras veces pues no ha funcionado, ¿no? Pero que hablando de resultados y de fútbol noventero, ¿qué te parece? También otro día vi un tuit de fútbol carroza. Es que, pero vamos, Javier, que estás en la crisis llamando a la crisis de los 40, ¿no? ¿Qué te está pasando? Estoy muy metido en esto, estoy cuesta abajo y sin frenos, pero quería reivindicar también la figura, hablando de entrenadores noventeros, que no sabía yo esto, ponía una foto que no puede ser, es como un zumo de los años 90, esta foto de don José Manuel Esnal, Mané. Hombre, un gran bigote, pero decían aquí sus logros: ascenso del Figueras a segunda división, ascenso del Lleida a segunda división, ascenso del Lleida a primera división, ascenso del Alavés a primera división, ascenso del Levante a primera división y finalista de la Copa de la UEFA. O sea, nada mal, ¿eh? ¿Qué posibilidades había que coincidieran en el espacio y el tiempo dos Manés tan grandes? O sea, Mané, el entrenador que acabas de decir, y Mané, el que salía con Emilio Aragón, ahí creo que falleció, por desgracia, se salía con su tupé, Mané y Manito, no salía con un pequeño que era... Sí, que era el... Y no es la primera vez que sale aquí mencionado, también te diré yo. Creo. ¿Sí? Mané y Manito. A mi padre a mí nos hacía muchísima gracia, no sé por qué, lo recuerdo. Pero increíble baño de nostalgia este episodio, de Javier, has venido. Hubo una época como que, ¿no? Que se me mezclaban en la cabeza Loquillo, Mané, el del pelo así, y Maquinavaja, ¿no? Como con el tupé, los tres. Andrés Pajares era, ¿no? Maquinavaja. Sí. Sí. Seguro que a Loquillo le hace mucha gracia, ¿no? Estuve otro día con él. Está muy orgulloso. Coincidí en los premios Gigantes, en el martes, que hicieron la revista Gigantes, cumplía 40 años. Desde aquí un abrazo a una revista que yo he comprado con mi hermano miles de veces y que tenemos encuadernada. Y salía Loquillo recibiendo un premio y contaba un poco que el Epi fue el que le puso Loquillo en sus inicios, porque jugaba baloncesto con él y tal. Es que es un tipo fuerte, es un armario. Feo, fuerte y formal. Hay una contundencia física ahí, ¿no? Que acompaña al personaje. Porque claro, si yo quiero ser Loquillo, no voy a ningún lado, ¿no? Pero estaba ahí en el Pisco Labis después, estaba ahí hablando con Juancho Hernán Gómez, echándose unas risas, Loquillo y Juancho, hablando de batallas sobre el parqué. Batallas sobre el parqué puede ser un título de una canción, del Loquillo original, el de esto no es Hawái, qué guay, esas cosas, ¿no? Pero, Javier, lo que te quería decir, que si a ti te salen vídeos de, ¿no? El algoritmo te enseña cosas de los 90, yo estoy frito a quién te gusta más. O sea, me salen quién te gusta más de todo tipo, en todos los idiomas, estoy un poco harto y ya ha llegado a un punto. El otro día un chaval en el periódico que ha venido
no sé, que estamos hablando de este formato que hacían ahora. Y yo le dije, tú sabes que solo inventé yo, ¿no? Y se queda así como diciendo, este puto viejo que me está contando, o sea, este loco, o sea, ya no tenemos que decirlo, que empezó aquí el Quién te gusta más, porque nos tomarán por... Este señor que vomitó en la puerta este señor hace 3 semanas. Que está siempre enfermo, que no se aclara ya con nada. ¿Qué me está contando? O sea, y al final opté por no insistir, por decir, no, era broma. Al final insististe y no quisiste cogerle el brazo y decir que lo inventé yo. Sí. Claro, tienes que creerme. Tengo testigos. Tenemos que conseguir la grabación exacta, ¿no?, del primer día y antes de que se pierda como prueba. Pero claro, ya pasó. Imagínate que se lo digo a mi hijo, por ejemplo, esto, y luego mi hijo en el colegio se lo dice a sus compañeros, nadie le cree, sí. Y me llama la profesora, ¿no?, para decir que, oye, que Teo es un mentiroso, ¿no?, un poco ahí, y esas cosas. Pero sí, Javier, no sé. Volviendo un poco a la actualidad, Javier, volviendo a 2025, no quiero exagerar, pero ¿es Fede Valverde ya el mejor lateral de la historia del fútbol? A su pesar. Yo creo que no debería salir del lateral bajo ningún concepto ya en lo que queda de temporada. Es que le da a la defensa del Madrid una consistencia y aparte luego una llegada y un recorrido que con Lucas sinceramente no le da ahora mismo. Lucas es para jugar ratos y momentos ocasionales y creo que como solución o como recambio es una opción bastante aceptable, pero no puede ser el único lateral derecho del Madrid a día de hoy. Y yo creo que Fede Valverde, además Fede Valverde, no sé si tú en esto coincides, creo que no le acababa de favorecer del todo el doble pivote que ahora juega Ancelotti. Creo que se perdía un poco más, estaba un poco más, y luego creo que tiene que estar siempre como por ese carril para un poco con ese centro que tiene y ahí se le ve más cómodo. El doble pivote le veía algo perdido algunos días. O sea, que siempre a Valverde siempre te va a dar el peor día de Valverde es casi un 6, te digo. Y ahora... Es que eso claro. se habló tanto del heredero de Toni Kroos y esas cosas, ¿no? Y coger el dorsal y hasta se tiñó de rubio, ¿no? Empezó a estudiar alemán, me parece. Yo lo veía ahí un poco enjaulado. O sea, un poco como un animal salvaje que has metido en el zoo o donde sea. Y es verdad que a él quizá no le guste ser lateral, pero ya que se coja si el 2 es de Carvajal, pues que se coja el 22 o el 12 o alguno de esos. Y porque además de lo que has dicho, para mí es fundamental la salida de balón, que le da al equipo claro. Por ahí, tanto jugando como con esas conducciones suyas que baten líneas. Y yo qué sé, chico, pues si Dios te ha dado estas condiciones para ser lateral y tu equipo lo necesita, pues lo siento, ya sé que mola más jugar en el medio, ya sé que mola más, pero... Ya, pero aparte creo que el Madrid, sinceramente, creo que en el lateral el Madrid te permite brillar siendo lateral. No es la posición en la que alguien sueña en la que poder destacar, pero creo que el Real Madrid por su forma de jugar y tradicionalmente ha necesitado siempre un poco laterales jugones. Mira que creo que no eres el único que vive en los 90, porque lo estoy acordando. El otro día leí una entrevista en Jotdown a Cota, el mítico lateral derecho del Rayo Vallecano, que jugó 1.000.000 de años, y Cota decía que el lateral era el futbolista que más veces interviene en un partido. No sé si eso se lo sacó él de la manga para reivindicar su oficio, pero quizá alguien se lo podría contar esto a Fede Valverde, ¿no? Una reunión, una cita con Cota y Valverde para convencerle de que, oye, que del lateral derecho
vas a participar muchísimo también en el juego. Y como tú dices, es que es mejor para ti, porque Valverde es el típico jugador que es mejor cuando llega que cuando está. Y eso jugando de pivote es más complicado, ¿no? A veces, pero... No, y que necesita romper líneas, necesita espacio, lo que dices tú, de lo de que estaba enjaulado. Yo creo que el doble pivote no es un sistema que te permita ver la mejor versión de Fede Valverde. Y es que creo que el Madrid este año había perdido mucho esto, ¿no? Kroos muchas veces era un falso lateral. O sea, Kroos muchísimas veces hacía eso de bajar al lateral a recibir el balón, se abría como a la izquierda y hacía eso de falso lateral, podríamos decir, en cuanto a... Y luego hemos tenido laterales que jugaban muy bien al fútbol y que tenían una intervención importantísima. Y yo creo que lo de Cota no le falta para nada razón. Creo que los laterales hoy en día en el fútbol moderno tiene una importancia para bien y para mal decisiva. Muchos partidos que yo recuerdo es como queda señalado a veces el lateral, como que te he señalado ya 3 veces hoy Kusanov, porque ayer me dejó muy loco, pero muchas ocasiones ha sido eso, ¿no? El duelo con el extremo y demás. Yo creo que el Madrid sí muchas veces pues se puede permitir el lujo de tener laterales un poco más gustosos, ¿no? Sí. No tan Camavinga, que yo creo que me gusta menos de lateral, evidentemente, pero Camavinga ha hecho muy buenos partidos. Me acuerdo del 0-4 en el Camp Nou en la vuelta a la Copa del Rey, jugó lateral izquierdo y lo hizo muy bien. O sea, si el partido va un poco de cara, claro, ganas muchísima salida de balón, y el Madrid lo que había perdido este año con unos y otros. Es un poco... Cruyff ponía a veces a Eusebio de lateral derecho, ¿no? Un poco por eso, para la salida de balón. Y luego ahora lo hemos visto estos años con Kimmich, por ejemplo, en el Bayern de Múnich también, ¿no? Y luego también Valverde habrá que verle de manera más continuada, ¿no? Pero creo que también es bastante bueno a la hora de defender 1 contra 1, ¿no? Porque a Savinho no pudo con él en ningún momento, por ejemplo, y que Savinho, por cierto, o sea, si le digo al chaval del periódico que también descubrí a Savinho yo, ya llama a recursos humanos, ¿no? Pues, no lo sé, Javier. Realmente veo mucha euforia en el madridismo. No sé si euforia, pero sí que una lógica felicidad, ¿no? Por haber eliminado al Manchester City, pero os quiero recordar que en realidad no ha hecho nada el Madrid todavía. O sea, nada. El Madrid lo que ha hecho ahora mismo es clasificarse para octavos de final. El equivalente a la antigua Champions sería como segundo de grupo, porque encima va a tener ahora un sorteo difícil, porque va a jugar contra el Bayer Leverkusen o contra el Atlético de Madrid, y encima sin Bellingham, que va a estar sancionado. Sin Bellingham. Así que, o sea, no ha hecho nada, y tampoco tanto mérito, porque vi que el Madrid ha llegado a una eliminatoria europea en ventaja después de ganar en la ida fuera de casa, me parece, 40 veces con esta, y solo 2 veces ha sido eliminado. Javier, ¿tú sabes que 2 veces? A ver, un test madridista rápido. ¿Cómo las veces que en la ida había ganado? En la ida había ganado fuera de casa y luego cayó eliminado en Europa. Te digo que una es de Champions y otra de la Copa de la UEFA. ¿Odense una? Sí, muy bien, Odense, en el año 94-95, si no recuerdo mal. Sí, con Valdano. Uh-huh. Y luego otra que perdiera, o sea, que esta fuera... es más reciente. Pero, o sea, que acabara eliminado. Acabó eliminado. No que perdiera, sí. En la del Bayern de Múnich no. Si la piensas un poco... No caigo. ¿No caes? Contra el Ajax. El Ajax. Contra el Ajax, claro. Con Solari, me parece. Qué buena. Qué buena. Sí. Que se lesionó Vinicius. Fue un partido muy bueno de Vinicius en la ida, que acaba de empezar ya a estar con el primer equipo, y se lesiona en el partido de vuelta. Y luego fue que había forzado la tarjeta Sergio Ramos. Sí. Y pierde 1-4 del Real Madrid, claro, total. Muy don futbolada esa de Ramos de la tarjeta, ¿eh? Igual que hizo Beckham contra el Mónaco en su momento.
Pero sí, o sea, hasta anoche eran 37 de 39, o sea, ahora serán 38 de 40. La del Odense también fue mítica, la del Odense recuerdo luego en el día después, el lunes siguiente, aficionados del Atleti cantando hay que jodense, vikingos, hay que jodense, en coros y danzas, esa mítica sección que había cánticos y eso. Era un poco gol cantado, ¿no? Gol cantado. O sea, cuando se nos acaben las canciones de fútbol y música, podemos pasar a los cánticos de los estadios para que en el algoritmo te empiece a salir hinchadas argentinas, ¿no? Haciendo cánticos y esas cosas, Javier. Sí. No sé si me quieres contar algo más del Madrid-Manchester City o damos carpetazo a este capítulo dichoso de la historia de Madrid. Damos carpetazo hasta el viernes, que habrá nuevo el sorteo y veremos qué rivales hay. El Barça le puede tocar el PSG, que el PSG por lo visto ahora está un poco hacia arriba, ¿no? Con la flechita hacia arriba. 6 o 7 marcó, ¿no? Ayer. Al Brest. A tu Brest. Pero al Brest ya... igual que voy a reivindicar lo del quién te gusta más y Sabiño, lo de que el entrenador del Brest con el Rayo, eso no pasará de la historia. Pero aquí lo comentamos también. Claro, decimos tantas tonterías que alguna tiene este sentido. Pero que sería muy del fútbol y ya te digo que el PSG sin muchos de estos equipos, sin muchas de las estrellas que ha tenido últimamente, acabará siendo cuando mejor le va, ¿no? Que muchas veces lo hemos dicho, que hay equipos que hacen esa especie de cosa inesperada, ¿no? O sea, por ejemplo, el Liverpool traspasa a Owen, Balón de Oro, sensación del Mundial 98, el Golden Boy, ¿no? El chico estrella, y ese mismo año gana la Champions, que no fue por sorpresa y bastante inesperado. O la Roma, ¿no? La Roma con Totti, la estrella local, 20 años de Totti, que era buenísimo Totti, y se va Totti, se retira y llega a lo más lejos en Champions, a semifinales, ¿no? Que a veces suceden estas cosas. Entonces, basta que a lo mejor se vaya del PSG Neymar, Mbappé, Berratti y Messi y llegue más lejos que nunca el PSG. El Atlético de Madrid, Abel Resino, 2000 años portero del Atlético de Madrid, se va y doblete. ¿Qué te parece? Quizá no sea la mejor. Tremendo. Otro día un amigo me dice, rajas mucho de Paco Bullo, del pobre Paco Bullo, pero tienes Abel Resino, ¿qué? Y yo, hombre, pues es que Abel Resino lo conozco, a ver si me va a pegar o algo, que entrenó aquí al Castellón. Abel Resino además tuvo el récord ese de imbatibilidad de 1300 minutos o algo así. Mítico récord. Y bueno, un apunte de Champions. ¿Viste a Toloi del Atalanta? Me gusta cuando alguien actúa con algo que encaja muy bien con su apellido, ¿no? O sea, Toloi haciendo el Toloi. O sea, se puede quedar eso como frase hecha de hacer el Toloi, que recibió ahí un empujón. La secuencia es muy bonita. Si no la has visto, búscala, porque quiere darle como un pelotazo al rival, pero se resbala, se cae, no le da, y yo creo que le da tanta vergüenza eso, que entonces se levanta súper enfadado y agrede al rival, pese a que el árbitro intenta pararlo. O sea, es una jugada un poco trágico-cómica de Toloi, y la típica que hace un jugador tribunero mal, esto tengo que denunciarlo, o sea, que ya está su equipo eliminado, y para que los hinchas digan, este por lo menos no es un pecho frío, no, este siente los colores, pues se autoexpulsa ahí a última hora, y eso ya no me gustó tanto, pero hacer el Toloi, o sea, puede ser un poco el concepto Tolili de Florentino, que decía, pues Toloi. ¿Qué me dices de Gasperini, el entrenador del Atalanta, que tras caer eliminado un poco por sorpresa ante el Brujas, en la rueda de prensa después del partido se marca tremenda rajada sobre su jugador Lookman, que había sido el que le había dado con un hat-trick la final de la Europa League? Sí, falla ante el penalti, ¿no? El penalti que falla un penalti, pero dice el tipo, no sé por qué lo tiró cuando es un pésimo lanzador de penaltis, de los peores que he visto nunca.
le veo en el entrenamiento y tiene una tasa de acierto bajísima y cascas eso en la rueda de prensa postpartido. Me pareció increíble, de verdad. Sí. Por muy caliente que estés, me pareció una bajada de plomos de Gasperini increíble. Sí, que ya recordemos que se pegó con Papu Gómez en el vestuario, que Papu era la estrella del Atalanta y demás, y llegaba a las manos. Sí, se estudiará en las escuelas de psicología, ¿no? Esto, pero tú, que en la escala de qué es peor, o sea, era peor una patada que un agarrón, ¿y qué preferiría Lukman? ¿Una patada de Gasperini o esta rajada en público? ¿Tú qué crees? Me parece, además, te digo que es que dice, luego Lukman hizo un comunicado diciendo... Eso no me he enterado. Básicamente dice como, wow. Básicamente dice, no, yo tiré, me parece que se dude de mi profesionalidad y demás, y que yo lancé el penalti porque el lanzador habitual me dijo que lo tirara, y creo que el fútbol a veces es intentar las cosas aunque no te salgan. Y que pues que es una pena que se le eche por tierra el trabajo y demás. Pero un poco decepcionante el comunicado. El comunicado podría haber sido, si se lo hubiese escrito yo, hubiese sido el puto viejo este de Gasperini que baje y que lo chute él, ¿no? Si se cree que es tan bueno, ¿no? Sí. Pero sí. Pero yo, o sea, yo puedo entender, que como entrenador te quieras subir por las paredes cuando lanza el penalti a alguien que no está, que no es el lanzador habitual, o que no es el que contraviniendo tus órdenes. De hecho, Ancelotti, que en esto es un poco pues lo que no es Gasperini, ¿no? Que es pura diplomacia y que no mide sus palabras y no se deja llevar por los instintos. Tal vez, de las veces que más enfadado le he visto como entrenador del Real Madrid, fue cuando fallaron un penalti porque no lo tiró Rodrigo o algo así, o no sé quién lo tiró, y se cogió, se cogió un buen rebote, el bueno de Carleto. Sí. Con Ancelotti, ¿qué hacemos? Ya le pedimos perdón, ¿no? O esperamos, ¿no? A ver, a octavos, a ver qué pasa y qué pasa. Vamos a esperar. Pero yo creo, a Ancelotti yo creo que no, o sea, fíjate que podemos reseparar con muchas otras cosas, ¿no? Pero que Ancelotti nunca hemos dudado de él, ¿no? O sea, otra cosa es que es lo que muchas veces creo que hemos hablado también, que una cosa es que tú creas mucho o te guste mucho un entrenador, y otra cosa es que no le critiques nunca o que no pongas en tela de juicio ninguna de sus acciones o decisiones. Y yo creo que precisamente cuanto más te gusta el entrenador, quizá más te pueden molestar ciertas decisiones porque quieres que dure ese entrenador. Yo creo que Ancelotti, a mí me encantaría que Ancelotti durara 4 temporadas más de las que lleva ahora en esta segunda etapa. Otra cosa es que yo haya cosas que no comprenda, pero no comprendo desde el punto de alguien que le encanta casi todo lo que hace, pero luego hay 3 o 4 decisiones que pues no comparto y no pasa nada por decirlo y no hace que estés menos alineado con él o que te parezca menos óptimo para entrenar al Real Madrid que... Por cerrar el capítulo Champions, como hemos dicho, el Madrid le puede tocar el Bayer Leverkusen o el Atlético de Madrid, al Atlético de Madrid le puede tocar el Real Madrid o el Bayern de Múnich y al Barça el PSG o el Benfica. Para terminar, Javier, tengo 2 cositas. Una es un nuevo ídolo que tengo y otra es el gol cantado. ¿Qué quieres que te cuente primero? Tu ídolo. ¿Mi ídolo? Pues el ídolo es gracias a ti, Javier, ¿por qué? Oh, ya sé qué me vas a decir. En esta dinámica que llevas, de pasarte el día viendo ahí reels y cosas de estas, ¿no? Pues me enviaste un vídeo que creo que es del Chiringuito, ¿no? En el que aparece Neyu, el jugador del Leganés. El jugador del Leganés que le preguntan... Iván Neyu. Sí, que es un jugador interesante, muy dinámico y demás. Y le preguntan por
Gio Simeone, ¿no? Porque ¿qué le ha parecido jugar contra Simeone y demás? Y la cara... Con primero, Juliano. ¿Cómo lo has llamado? Gio, no. Gio es Gio, No, Gio Juliano, Zarfino. ¿no? Gio, sí. Juliano, es que un poco como mi ídolo es Neyu, pues estoy mimetizando un poco. Y la cara que pone cuando le preguntan por o sea, es de un asombro increíble. Y dice que no tiene ni idea. O sea, que no... Pero es que es maravilloso. La cara que pone, como que le explota la cabeza en ese momento diciendo, ¿qué? ¿What? Sí, ¿Qué me es estás, una mezcla me estás contando? me han pillado también un poco, ¿no? Me han pillado, que no he hecho los deberes. Sí. Y el tío que acaba de jugar contra Atlético de Madrid, que seguramente Borja Jiménez, el entrenador del suéter de cuello alto, como buen entrenador del suéter de cuello alto, pues habrá pasado informes de los rivales y demás. Y este no tenía absolutamente ni idea de quién era. Yo diría incluso de quién es el padre. O sea, sí, exacto. O sea, que o sea, le estaban hablando y mi impresión era que no entendía, pero, o sea, ni quién era Simeone, ni quién era Simeone Junior, ni quién era él, ¿no? Ni por qué le estaban hablando. Es que es muy cómica la mirada que pone, los ojos, la cara, y pone, ni idea, no. Me encantaría. Y te veo poco fútbol. Sí, no, desde luego. Pero me encantaría que me resbalara así. O sea, ¿no? O sea, debe ser no parece el típico que luego está muy preocupado en casa, rumiando, ¿no? El partido. Esto lo hablamos alguna vez con Etienne Capú, el del Villarreal, ¿no? Que tampoco veía prácticamente fútbol. Batistuta también decía que él no veía mucho fútbol. Que claro, con Capú luego decía, Unai Emery es que lo sabe todo, te dice cualquier cosa, tal. Y yo pensaba, hombre, claro, si tú no ves nada, pues cualquier cosa te impresiona, ¿no? Sabe quiénes son los rivales. Sí. Sabe quién es hablando de cosas, también ayer mi hermano, en mitad del partido, también de repente me dice que es una duda, además, que me quedé luego andando a mi casa, me quedé masticando solo, que era la de, me dice, ¿tú crees que Mendy fue a una vez la estrella de su equipo o Mendy siempre fue Mendy? O sea, no sé cómo, no sé si me explico. O sea, si tú crees que buena, ¿eh? Mendy alguna vez fue un jugador que en categorías inferiores deslumbraba y hacía de todo, o Mendy siempre fue lo que es Mendy. Esa es mi duda y es una buena pregunta, ¿eh? Hombre, yo te digo que sí. O sea, yo conozco futbolistas que luego han sido laterales derechos en segunda división. Claro que sí, por eso que hay un montón de esos. Que te cuentan que con 8 años era el típico que cogía el balón en un área, se regateaba a todo el equipo rival y metía gol, ¿no? Y luego ya la vida te lleva... Pero Mendy, como además tuvo una carrera rara, porque además estuvo como, que lo contó, que había tenido como una especie de artrosis en la cadera y que estuvo como un año sin jugar y sin nada, que yo no sé, pues también como puede ser, que también hay gente que llega por condiciones y por que a lo mejor es que no ni le gusta el fútbol demasiado, pero que está jugando, encuentra una posición en la que empieza a brillar tardíamente y de repente acaba jugando en un equipo de primera división y con tal. Y no sé si Mendy es más ese perfil o del primero, del que... Y no lo sé, es una duda que me quedé ahí. Bueno, es un tema interesante, ¿eh? Se puede preguntar a jugadores de... Oye, tú cuando tenías 10 años, eras así, o yo creo que todos eran los buenos de la clase, o sea, eran los buenos del colegio y no sé, es la impresión que tengo. ¿Tú no tenías, por ejemplo, también, tú no tuviste, cuando jugabas, yo sí tuve varios compañeros que explotaron muy tardíamente, o sea, que eran un poco paquetes. Ya, pero es verdad que pequeños. Sí que conozco casos de que a lo mejor no eran el bueno, pero a lo mejor ese que no era el bueno y luego ha llegado a jugar en primera división, ha sido profesional del fútbol, era algo, o era el más físico, o sea, o era una bestia física, por ejemplo, y ahí marcaba la diferencia y luego sacó esa ventaja, ¿no? Siempre destacaban en algo los que yo he conocido que han llegado a jugar a fútbol profesionalmente, ¿no? Ya fuera, o sea, no siempre en ese
concepto que te he dicho al principio, de ser el que se regatea de todos y mete goles, pues igual Mendy era el mejor sacando de banda, ¿no? Era una máquina sacando de banda y a partir de ahí desarrolló el resto de su juego, ¿no? No lo sé. Por cierto, estoy pensando que es fantástico que estoy aquí diciendo que Neyu, jiji, jaja, y he llamado Giovanni, ¿no? Sí, hasta que punto tú de hermano. Lo idolatro de veras a Neyu que estoy cayendo en su red. Javier, gol cantado para terminar esto. Es que además es un gol cantado un poco madridista que nos ha enviado Javi a propósito de la clasificación del Real Madrid. Y es una canción de un grupo que ya no existe, me parece, llamado Las Escarlatinas. ¿Recuerdas? Las Escarlatinas. Grupo indie, pop, un poco naif del sello Siesta, me parece que eran de Siesta. Que Siesta, por ejemplo, edita los primeros discos de La Buena Vida y un poco en esa tónica siempre. Paulina en la playa, me parece que también. De cuando era joven, Javier, de cuando aún jugaba a Badía o casi. Y Las Escarlatinas tienen una canción llamada El Sueño Merengue, que quizá también para un tifo un día se pueda coger alguna frase de esta canción que habla de Zidane, habla de Solari, habla del Madrid de aquella época, ¿no? Y tiene alguna estrofa como: ya es domingo y es hora de salir, como algo y me dirijo a Chamartín, modelito blanco y de clase a gogo, en un soplo Ronaldo marca un gol. ¿Te parece? Esta es canción de las Escarlatinas, grupo que yo había olvidado, escuchaba en la época, pero ahora igual me entero que todavía existen y estoy quedando mal, pero yo juraría que no, que ya quedó ahí. Ahora, pero antes de que solo te dedicaras a escuchar Explosions in the Sky, que es el único grupo que escuchas. Escucho mucho, O sea, pero la gente me dice mucho este rollo, ¿no? De que como eres padre ya no sales, tienes, ¿no? Y lo que más he notado al tener menos tiempo es que escucho mucha menos nueva música, Javier. O sea, yo era el típico que yo me conocía a la letra pequeña del Primavera Sound, yo me los conocía antes de que los anunciaran, ¿no? O sea, de hecho, el Primavera Sound era demasiado comercial para mí. Iba al Tanet Teen aquí, sí. O sea, era como el indie dentro del subindie, el subindie. Y claro, pasaba muchas horas escuchando música, ahora me doy cuenta. Y ahora ya me he quedado con... no tengo tiempo casi para grupos nuevos. O sea, era como... claro, iba a decir era un trabajo, ¿no? Porque también escribía de música. Era un trabajo realmente, pero no es fácil, estar al tanto de las novedades. Yo ahora lo valoro a estos críticos que llevan 40 años escribiendo de música y que todavía te descubren grupos y esas cosas. No sé tú en qué punto estás. Tú sí que estás más al tanto, ¿no? De las novedades. Sí, estoy algo al tanto, pero es verdad que aparte creo que los mecanismos ya no funcionan igual para que tú descubras música. Otra vez estaba leyendo un artículo que decían eso, que a Spotify no le interesa tanto que tú descubras nueva música y que no tiene tanto interés en eso, sino que quiere que te mantengas en algo parecido a lo que tú escuchas y te lo va ofreciendo y no logras a veces trascender mucho más allá de lo que te puede sonar y que es parecido, porque todo se va retroalimentando, ¿no? El algoritmo en función de tus preferencias y ya no tienes eso de llegar como un paracaidista a algo que no te sonaba de nada. Y luego aparte, claro, los canales han cambiado bastante por los que tú descubrías música, ¿no? Todo ha cambiado bastante en eso, o sea... No, pero no sé, tampoco sé... además de esto, no sé si a los chavales les pasará también o no. Porque claro, tú cuando tienes 20 y tantos años escuchas música, todavía no eres muy nostálgico de lo que has escuchado. Entonces, al final, a mí ya casi la música, que antes era más emociones, ahora es como una zona de confort. O sea, de volver a escuchar canciones que te llevan a tiempos que añoras, quizá, ¿no? Sí. Dices, este disco lo escuchaba cuando estaba en Suecia, mucho, ¿no? Claro, evidentemente no puedes decir que estás puesto en música cuando he mencionado a el bigote de Abadía, los gustos cinéfilos de José Ramón y
y tal, no puedo tener lo mejor de los dos mundos. Puede ser un poco Javier Aznar, conservador en lo futbolístico y liberal en lo musical, ¿no? Un poco puede ser ahí. Puede ser ahí. Pero por ejemplo, ya la última referencia que te hago de esto también es que vi también un vídeo de... Es que me llegan, Enrique. Sí, me llegan. Hablando del gol de la 10ª, ¿no? Perdón, el gol de la 7ª. Hablando de... que preguntaba a Pedrerol que cuántas veces había podido ver su gol contra la Juventus. Es que pues me río porque más de 1000. ¿Cuántos reels de fútbol noventero has visto en los últimos 3 días, Javier, desde que hablamos? Le decía más de 1000 veces. Y diciendo, más de 1000 veces. O sea, más de 1000 veces he visto yo el gol de Mitrovic en una mala semana. Te digo, he visto más de 1000 veces. O sea, voy a hablar con tu padre, voy a hablar con tu familia. Igual que yo limito el tiempo de mi hija, de que puede estar en el móvil al día, ¿no? Tiene ahí el control parental, pues que te hagan algo así, Javier, porque vas a acabar viendo vídeos. Bueno, tú sabes. Vídeos de pollatos en Logroñés y que... Sí. El otro día estuve desayunando con Diego Ibáñez de Cabina Durante y se ha comprado una caja fuerte en la que meter el móvil para que no le distraiga y para no estar... Y se ha comprado una caja fuerte con un temporizador para no sacar el móvil. Hostia, claro, no es mala, ¿eh? A no ser que haya un incendio de repente, ¿no? Y necesites el teléfono, pues lo que sea, porque te iba a decir, hombre, una caja fuerte, ¿qué diferencia hay entre guardarlo en otro sitio en una caja fuerte? Pero es el temporizador. Pues sí. ¿Y le funciona? ¿O tiene más ansiedad todavía por no...? Por lo visto le funciona, está encantado con su nueva adquisición. Yo lo que estoy bastante contento que últimamente cuando veo fútbol, para centrarme, dejo el teléfono en otra habitación. No en la caja fuerte, pero... Y lo aguanto bien, bastante bien, ¿eh? Estoy bastante contento con eso. Pero en fin, Javier. Sí, como siempre, mínimo, te puede la pereza de levantarte a por el móvil que las ganas de, a lo mejor, que el instinto de meterte a ver un vídeo del Bigote Abadía. Pero es verdad que me puede la pereza, pero he descubierto, tengo hijos que les puedo mandar. ¿Me traes esto, por favor? O sea, aprovechando que pasan por ahí. Esa es la mayor ventaja que he notado. Aprovechalo, eso dura poco. Sí. Hombre, tú como hermano pequeño, ¿no? Igual te tenías que levantar a veces, ¿no? A cambiar la tele cuando no había mandos y esas cosas. No sé, Javier. Tú eres el hermano pequeño, ¿no? ¿O eres el hermano mayor? No, yo soy el hermano mayor. Mi hermano es más pequeño que yo. Porque yo creo que me has contado alguna vez, pero en mi mente no... Sí. No, y yo le hacía eso a mi hermano. Y yo me acuerdo, muy al principio de los tiempos, teníamos una tele en Santander sin mando a distancia. Y por supuesto mi hermano era el encargado de cambiarme el canal cuando me aburría lo que estaba viendo, como si fuera un emperador romano, y luego le cronometraba para que fuera cosas y tal, por supuesto. Sí. El cabrón de mi hijo número 3 ha aprendido a apagar el decodificador de Movistar. O sea, solo sabe hacer esto. Entonces él ve cuando quiere que le hagas caso o que juegues con él y no le estás haciendo mucho caso, el tío coge, va, te mira con cara de travieso, ¿no? Un poco, sabiendo que no tiene que hacer eso. Tú le dices, no. Y él dice, sí. Y te apaga el Movistar. ¿Qué te parece? O sea, esto es otra variante. Pero bueno, Javier, no te voy a contar aquí, mi vida, que ya lo hago bastante, porque hablaremos el fin de semana, ya sabiendo los emparejamientos de Champions, el viernes es el sorteo, y volviendo un poco a centrarnos en la Liga después de esta eliminatoria extra que nos ha dado la nueva Champions. Pues Enrique, te mando un abrazo enorme a ti y como siempre a nuestros queridos oyentes, que es lo mejor que tenemos. Te mando un abrazo. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @asaudio.
Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.